Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Te encuentras batallando en este momento con una conciencia culpable? ¿Te sientes mal contigo mismo? ¿Has tratado de limpiar tu mente, tus emociones y te sientes frustrado? Y dices, ¿qué puedo hacer? Porque ya no soporto el peso del pecado, de la carga moral que tengo en mi vida. Ya no me soporto a mí mismo. Quiero decirte en esta hora que Dios tiene una palabra para ti. Hay una esperanza y está en el Señor Jesucristo. En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo se encontró con un hombre leproso, el cual le sanó. En la Biblia encontramos que la lepra viene a ser también como un símbolo del pecado. Y esa lepra que está en el corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, afecta todo nuestro ser, llega al punto que quita toda clase de esperanza de tener una vida normal. Deja que la palabra de Dios nos pueda ministrar. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La experiencia dolorosa del contagio por la lepra en aquel momento fue algo muy duro. De igual manera, el contacto o la experiencia que el ser humano tiene con el pecado es, en primer lugar, es imperceptible. Así como cuando aparece la lepra, no duele, no hay ningún síntoma extraño. De igual manera, el pecado comienza en el género humano, según lo que dice la palabra de Dios, desde el momento en que nosotros nacemos en esta tierra. Es imperceptible, pero ahí está ese veneno. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos heredaron el pecado y vino a nosotros y de repente nos damos cuenta que estamos actuando de una manera negativa. Es imperceptible, pero también es frustrante cuando de repente se empieza a manifestar en nuestra vida. Empezamos a ver que el pecado produce culpabilidad, nos hace sentir mal, no hacemos felices a las personas que nos rodean, ni tampoco llegamos a realizar los sueños de ser unas personas felices. Pero también es amenazante, porque la presencia de la lepra en el cuerpo implica muerte, implica sufrimiento, implica aislamiento, implica vivir una vida de miseria. De igual manera, el pecado así es. El pecado nos lleva a la muerte. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no solamente el hombre está condenado eternamente, sino que hay una condición frustrante, triste en esta vida, porque nadie puede ser feliz por el pecado. Pero hay algo muy importante, es la humildad, porque la humildad prepara el terreno para el milagro del perdón. Dice la porción que hemos leído: vino un leproso y se postró. Este hombre estaba reconociendo su necesidad, estaba reconociendo su condición, pero estaba reconociendo quién es Jesús y por eso se postró delante del Señor. Qué importante es que tú reconozcas tu error, tu pecado, no lo ocultes, no lo justifiques, porque entonces se va a agravar más el problema. Pero si tú lo reconoces y vienes a Cristo, no como un religioso, sino vienes a Cristo como quien Él es el Dios hecho carne, Él es el Mesías. Por eso este leproso vino a Jesús, porque él sabía que Jesús es Dios hecho carne que le podía dar una respuesta. Y apeló a la misericordia y no al derecho, cuando le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas personas hoy en día reclaman a Dios? Señor, bendíceme, yo no soy tan malo como otras personas. Ven, por favor, con humildad, pídele a Dios que tenga misericordia. No exijas, más bien humíllate. Dile a Dios: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando tú te humillas, entonces vas a poder creer en la capacidad del Señor Jesucristo. Por eso se acercó este leproso.
porque él creía que Jesús podía hacer este milagro. Y si tú llegas a creer que en la muerte de Cristo, Él no solamente en su cuerpo llevó tus pecados, sino la condenación, la vida miserable que llevas. Cuando Cristo muere en la cruz, venció lo que tú y yo no podemos vencer. Y si tú puedes creer en esa verdad, en esa sangre que Él derramó, y por la fe en su sangre la recibes, comenzarás a experimentar una limpieza inmediata. Los resultados que vemos en este leproso son importantes. Dice, y al instante fue sanado. El perdón, cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados, por la fe en su sangre, al instante, en el momento, no la próxima semana, no el próximo mes, no el próximo año, no hasta que tú termines una serie de requisitos que tú mismo te has impuesto o las religiones, sino cuando tú crees que Cristo derramó esa sangre y por la fe recibes ese perdón, al instante vas a experimentar la libertad. Pero no solamente eso, sino que te vas a convertir en un embajador de buenas nuevas. Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Te vas a convertir en un ejemplo para otras personas. Entonces los demás dirán, ¿cómo cambiaste? Y tú les vas a decir, es que reconocí que era un leproso espiritual, mas Jesús me sanó. Te pregunto en esta hora, ¿quieres ser limpio de tu pecado? ¿Y puedes tú realmente recibirlo si tú le dices a Dios, Señor, si quieres puedes limpiarme? La respuesta va a ser la misma, quiero ser limpio. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si tú te humillas, si tú le dices, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, Él lo va a hacer. ¿Quisieras experimentar el perdón de pecados? Entonces, cierra tus ojos, di esta oración conmigo y que salga de lo más profundo de tu alma. Padre eterno, que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haberlo hecho, pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para limpiar la lepra de mi alma, la lepra del pecado. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para que yo sea limpio delante de ti, por lo cual te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.